Hola, ¿qué tal estás? Hoy nos toca sacar la tarta de cumpleaños. O torta. O pastéis. O bolo. Dependerá del país desde el que me escuches. Aunque no importa tanto el nombre como el fondo del asunto, y es que vamos a hablar de una celebración de aniversario. En concreto, el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, al que normalmente llamamos CELAM por abreviar, está conmemorando sus 70 años de existencia y los 40 de sus asambleas generales. Son muchas décadas de camino como para pasarlas por alto, especialmente cuando los dos últimos papas de la Iglesia Católica han tenido relación de un modo u otro con este organismo que lleva desde 1955 coordinando la vida eclesial de Latinoamérica y del Caribe. Tiene sentido, por tanto, el titular que viene esta semana en la portada de Vida Nueva. América, Escuela de Papas. Durante los próximos 30 minutos vamos a explorar este órgano de trabajo eclesial que sabe mucho sobre sinodalidad, antes incluso de que el fallecido Papa Francisco la pusiera en boca de todo el mundo. Quédate conmigo un ratillo. Revisaremos los buenos frutos que han surgido de la existencia del CELAM y, quién sabe, puede que también nos topemos con alguna que otra flor marchita en este largo camino. Acomódate, que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 208º episodio. El podcast de Vida Nueva. Es imposible que hablemos del CELAM sin abordar, al menos en parte, la historia del catolicismo latinoamericano, porque este organismo ha estado muy implicado en todos los acontecimientos de la vida religiosa y social del continente casi desde el principio de su existencia. Eso significa que la propia evolución del CELAM ha estado de algún modo marcada por las grandes corrientes de la sociedad, a veces integrándolas en su propia lógica interna y otras iluminándolas desde el Evangelio. Siendo el continente sudamericano un territorio tan enorme, la variabilidad geográfica, social y política es igualmente abrumadora. Pero incluso siendo de este modo, quizás podemos marcar 3 etapas básicas generales que se pueden enmarcar en todo este periodo de existencia del CELAM. Así, en el conjunto de los países tendríamos un primer momento populista ligado a cierto reconocimiento de las masas populares como objeto de las políticas sociales. Otro momento de dictaduras militares o de corte muy conservador, contrarrestadas a su vez por movimientos revolucionarios. Y finalmente la época de la apertura democrática. Esto es muy general, pero sirve para hacerse una idea básica. Ahora, al relacionar esa estructura con la propia identidad del CELAM, se intuye una primera etapa caracterizada por un despertar hacia nuevas formas de evangelización opuestas a la tradicional vinculación entre Iglesia y oligarquías terratenientes o los partidos conservadores. Después vino la era de las reformas eclesiásticas promovidas por el Concilio Vaticano II y aplicadas en Latinoamérica tras la Conferencia de Medellín celebrada en 1968. Ya después de los años 70 se puede decir que vino cierto período de restauración que se corresponde con la batalla de Juan Pablo II y Joseph Ratzinger contra la teología de la liberación, desde la responsabilidad que este último tenía al frente de Doctrina de la Fe. Y esta dinámica general se mantuvo más o menos hasta la llegada de Francisco a los mandos de la Iglesia Universal. Cuando hacemos memoria o leemos y escuchamos sobre las fechas del CELAM, la cosa puede resultar un poco confusa, puesto que el organismo se creó en 1956, pero resulta que este año se celebra su 70 aniversario y no el 69. Repasemos un poco su historia para tratar de comprenderlo.
La creación de este Consejo Episcopal ya estuvo precedida de otras reuniones continentales, y es que durante la época colonial hubo 3 concilios provinciales en Lima. Y en 1899, León XIII convocó un concilio plenario en Roma con motivo del 450º aniversario del, entre comillas, descubrimiento de América. Fue el primer concilio continental de la historia de la Iglesia y reunió a 13 arzobispos y 40 obispos. La principal preocupación de aquel entonces era la desmedida cantidad de normas disciplinarias en los distintos territorios, de manera que se dialogó acerca de cierta unificación. Y ya mucho más tarde, en 1955, coincidiendo con un Congreso Eucarístico Internacional en Río de Janeiro, el episcopado latinoamericano se reunió de nuevo en una conferencia. Ese es el punto de partida del CELAM, aunque todavía no existía como tal. De hecho, aquella conferencia había sido convocada desde el Vaticano, presidida por un cardenal de la Curia en nombre del Papa, y las conclusiones fueron revisadas por Roma antes de ser publicadas. Recuerda que eran los tiempos del Papa Pío XII, un pontífice que en cierto modo tenía miedo de la diversidad y prefería una iglesia más bien homogénea. Sin embargo, dado que el Espíritu Santo sopla en la iglesia a su antojo y abre caminos siempre llenos de esperanza, este mismo sucesor de Pedro escribió una carta a propósito de aquella primera conferencia y se dirigió de este modo al episcopado allí reunido. Si las circunstancias lo requieren, será necesario adoptar nuevos métodos de apostolado y abrir caminos nuevos que, conservando la fidelidad a la Iglesia, estén mejor adaptados a las exigencias del tiempo presente y tomen provecho de los avances de la civilización. Es más, fue el propio Pío XII quien validó que la sede del CELAM estuviera en Bogotá, incluso cuando la mayoría de obispos presentes había votado para que estuviera en Roma. Aunque también es cierto que habrá que tener en cuenta que en aquella época esa iniciativa no pasaba tanto por la descentralización, sino más bien, dado que el pontífice era consciente de los avances técnicos del momento, de la posibilidad de ejercer el control vaticano valiéndose de los nuevos medios de comunicación a larga distancia. Sin embargo, las nuevas sendas que se abrieron, las que había pedido el propio Pío XII, llevaron por otros caminos. Y es que había un nuevo espacio de diálogo. Eso hizo que se crearan ciertas tensiones con Roma. Por ello, la Santa Sede erigió 3 años después, en 1958, la Comisión Pontificia para América Latina. Y en 1960, en Buenos Aires, durante la preparación de la siguiente reunión, la fricción entre la Comisión Pontificia y el joven CELAM estuvo a punto de paralizar por completo la actividad de este último, porque resulta que el organismo latinoamericano con sede en Bogotá había comenzado a realizar propuestas que se alejaban de lo que cabía en las mentes de la curia romana de aquella época, como por ejemplo descentralización de instituciones pastorales, introducción del laicado en roles pastorales, etc. En este punto de la historia del CELAM, su pensamiento general estuvo muy influenciado por el filósofo católico francés Jacques Maritain y también por la metodología de trabajo de la JOC, la Juventud Obrera Cristiana, y su método del ver, juzgar y actuar. Bueno, pues resultó que el CELAM no desapareció tras aquellos desencuentros. Siguió adelante, y este año 2025 celebra el 70 aniversario de aquella primera conferencia convocada por la Sede Vaticana, cuyos frutos han excedido las expectativas de Roma. El obispo Santiago Rodríguez, presidente de Asuntos Económicos de la entidad, valora la historia del CELAM de este modo. Para mí es un gran acontecimiento que quiero mirarlo desde 3 perspectivas. La primera parte es que es un acontecimiento eclesial, por ende conforma
y engloba todo lo que realmente se constituye un acontecimiento para la iglesia, en la iglesia y desde la iglesia misma. Y utilizo también, haciendo memoria de estos 70 años, esa imagen de una madre, pero también de una familia. Y podemos decir que el CELA nació en un momento específico, fruto y gracia del Espíritu Santo, pero ese nacer le ha llevado a crecer, y ese crecer pues realmente se ha ido constituyendo ya en lo que es una familia. Creo que ese paráclito, ese defensor, ha sido, ¿verdad?, esa luz y ese motor para ir impulsando a hombres y mujeres durante este caminar, pensando no para sí, sino para una iglesia en proyección, una iglesia en comunión que realmente ha venido dando grandes frutos, y de ellos somos nosotros. Es saber que somos realmente el eco de donde esa voz profética de esta iglesia continental y particular, con todas las grandes riquezas que tenemos como continente, pues realmente sigue siendo esa voz que clama en el desierto de muchas realidades de nuestro continente. En estos 70 años podemos ver realmente esa voz profética en las diferentes realidades que ha vivido nuestros continentes. Pero es una voz también que hace eco de los gozos y esperanza, de las maravillas y las riquezas que todos tenemos como países, como cultura. Desde esa manera, pues también mirarnos no como diferente, aislado, sino como una sola familia. Pues realmente es una iglesia que también no se cierra en sí mismo. Es una iglesia que también no ha querido poner la cabeza bajo sus alas, sino también sacar la cabeza para mirar y reconocer sus debilidades, sus defectos, y de esa manera, mirándonos como desafíos, poder echar hacia adelante la red. Recordaba el obispo Rodríguez que el CELAM nació en un momento específico como fruto y gracia del Espíritu Santo. Ese nacimiento llevó a que la celebración de su 10º aniversario coincidiera en el tiempo con el Concilio Vaticano II, de manera que el ayornamiento eclesial consiguió introducirse en la preparación de la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Y también se produjo la circunstancia de que estaba recién publicada la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio. Cuando en su momento el fallecido obispo José Damert Bellido hizo memoria de aquella preparación, dijo lo siguiente: hubo dificultades y problemas porque no todos los episcopados coincidían en los documentos programados y señalaron divergencias, algunas muy notorias. La habilidad del grupo organizador y la sagacidad de su presidente, Dom Avelar, permitieron llegar a un consenso por unanimidad o inmensa mayoría. Entre todos los presentes, a pesar de disparidad de pareceres, reinó una armoniosa sintonía de amistad fraterna, y los días del encuentro fueron vividos en espíritu familiar y se trabaron vinculaciones que han permanecido. Haber estado en Medellín constituyó un sello que casi imprimió carácter a los asistentes. El mismo obispo Damert decía que la conferencia celebrada en Medellín marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra formulada a partir del Concilio Vaticano II. Afirmó, sin ninguna duda, que en aquel momento despertó la responsabilidad laical en la Iglesia y en el mundo. Era el año 1968. Algunas personas, sin embargo, tienen la digestión más lenta y todavía tratan de procesar lo que aquellos acontecimientos trajeron consigo. Y eso que son la causa directa de la existencia de los dos últimos pontificados. El número de Vida Nueva de esta semana es intenso.
tenemos la celebración del 70º aniversario del CELAM con sus correspondientes entrevistas y testimonios. El cara a cara celebrado entre Mario Iceta y el escritor Javier Cercas. La decisión judicial que califica de adoctrinamiento una catequesis o evangelización hacia un hijo o hija cuando ésta no es deseada por la otra parte implicada en la crianza. El pliego sobre el cultivo de la esperanza. La petición del Papa León XIV a los sacerdotes para que no queden aislados ni ser autorreferenciales. El suplemento Somos Confer que aborda el relevo en la presidencia de la agrupación. Para no perderte contenidos como estos, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números cada año con sus correspondientes suplementos. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Nos habíamos quedado hablando sobre la conferencia de Medellín. Aquel evento supuso más que la mera recepción aséptica del Concilio Vaticano II, como si se tratase de una moda pasajera. Se trató de un hecho eclesial con identidad propia que impulsó un nuevo lenguaje pastoral, tal como había pedido el Papa Pío XII en su momento. Lo que ocurre es que dicho nuevo lenguaje estuvo centrado en la pobreza, la justicia social y el compromiso con los sectores más marginados de las sociedades modernas. Algunos ámbitos eclesiales no esperaban esta vuelta en el camino y surgieron tensiones internas en la Iglesia latinoamericana. Pero pongamos un poco de claridad. No es que el Concilio Vaticano II o la Conferencia de Medellín hubieran introducido debates teológicos ni ideas sociales, políticas, económicas o culturales nuevas que no estuvieran ya circulando previamente. Lo que ocurrió es que ambos espacios recuperaron conceptos renovados y renovadores hasta el punto de que extendieron a la esfera de lo público lo que antes solo se decía en los pasillos. Y entre los firmes defensores de esta renovación se encontraba el por entonces obispo Eduardo Pironio, quien decía lo siguiente: hay gente interesada por izquierda y por derecha en presentar a Medellín como una inexplicable temporalización de la Iglesia o una absurda incitación a la violencia. En nombre de Medellín se proclama con frecuencia la anarquía y se propicia la ruptura. Es cierto que Medellín denuncia una situación de pecado, condena la violencia institucionalizada y exige un cambio radical de las estructuras, pero de ningún modo justifica o apoya la violencia revolucionaria, que no es cristiana ni evangélica. Medellín es un llamado evangélico a la conversión de los principales responsables en la promoción humana integral de los hombres y los pueblos. La promoción humana integral. ¿A qué se parecerá esta expresión? Desde luego recuerda mucho al nombre del dicasterio que creó el Papa Francisco a los 2 años de estar al frente de la Iglesia, el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Y también coincide en el tiempo que durante el pontificado de Francisco fue beatificado Eduardo Pironio, cuya figura era importante para el pontífice. Esta cuestión, la aparente relación entre el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y la Conferencia de Medellín, me parece muy importante porque durante todos estos años de existencia del CELAM ha habido una serie de temas transversales que han ido atravesando todo su trabajo y que encuentran un cierto alineamiento con aquello que hemos visto durante la etapa del Papa argentino y con lo que también se comienza a vislumbrar en el tiempo de León XIV. Entre esos temas transversales, creo que podemos destacar los siguientes. Ecología integral, con una especial atención a biomas como la Amazonía, el acuífero guaraní y el Gran Chaco, buscando una pastoral ecológica que promueva redes territoriales y el cuidado de la casa común. Un segundo tema serían las migraciones y el refugio, cuyo énfasis se ha ido delimitando alrededor de la acogida, la integración
y la denuncia de situaciones de injusticia. Tenemos también los derechos humanos y la dignidad humana como fundamentos para toda acción eclesial. No puede quedar de lado el empoderamiento de las mujeres, entendido como el reconocimiento de su aporte a la sociedad y la Iglesia, así como la facilitación de la promoción de relaciones más equitativas, devolviéndoles el protagonismo social y eclesial que nunca se les debió haber arrebatado. Hay otro tema transversal que no queda del todo claro de dónde parte, si del Papa Francisco hacia el CELAM o a la inversa. Se trata de la educación y la persecución de un pacto educativo global que apueste por una educación integral y transformadora. Lizardo Estrada, secretario general del CELAM, valora el 70 aniversario de la conferencia de este modo. Estamos celebrando esta reunión celebrativa de 10 años de la Laudato Si, 70 años del CELAM y 1700 años de Nicea. 10 años de Laudato Si, para seguir respondiendo a los gritos de los pobres, a los gritos de la tierra. Esos gritos de los Cristos sufrientes queremos responder con esa actitud de hermanos y hermanas, a los Cristos que están en la cruz ofreciendo agua y no vinagre. Queremos responder como hemos escuchado las esperanzas, los dolores de América Latina y el Caribe, las 22 conferencias, las 4 regiones. Nos hemos escuchado, dialogado juntos. Queremos seguir respondiendo al Concilio Vaticano II. Queremos, por supuesto, aplicar, asumir todo lo que hemos aprendido en este proceso del sínodo sobre la sinodalidad, junto con las indicaciones de la primera asamblea eclesial. Hay nuevos desafíos para este tiempo, Queremos juntos responder desde el Evangelio, con el magisterio, por supuesto, de América Latina, como han hecho nuestros hermanos hace 70 años, pero también ahora queremos responder a esos desafíos grandes que nos presentan. Aunque tengamos diferencias, pero nos une la Iglesia, nos une la fe, nos unen los desafíos en este momento. Porque todo este tiempo es Cristo que nos ha llevado, traído. Y quiero agradecer a Papa Francisco profundamente, porque él ha acompañado, ha creído en el CELAM. Cuántas veces en las reuniones que hemos estado nos ha animado. Y por supuesto Papa León XIV está con nosotros. El Papa Francisco apoyó al CELAM, decía Lizardo Estrada. No solo a través de alineamientos pontificios con el trabajo durante las últimas décadas, sino también de forma más explícita, como cuando en 2021 aprobó los nuevos estatutos en octubre de ese año. Aquel acto refrendó el proceso de renovación y reestructuración iniciado en 2019, que estaba marcado por la comunión, la colegialidad, la eclesialidad y la sinodalidad. Tales características vienen también a la memoria del arzobispo José Domingo Ulloa, que es el segundo vicepresidente del CELAM, al recordar cómo se vivió la asamblea del 70 aniversario de la entidad. La experiencia de esta asamblea, especialmente quisiera destacar el ambiente de fraternidad y de comunión que ha existido entre cada uno de nosotros. Venimos de 22 países con realidades distintas, pero hemos tenido un solo corazón, una sola alma, especialmente dejando que el Espíritu pueda seguir actuando en esta iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe. Resalto también cómo hemos podido vivir esta asamblea desde este término no nuevo, sino antiguo en la Iglesia de América Latina, de la sinodalidad, no como un concepto. Lo hemos vivido como un camino, y un camino que nos ha permitido estar hoy aquí en Río, mirando
y tocando la historia. A mí estar en este lugar me invita también a tener una memoria agradecida del pasado, y también y nos compromete a vivir el presente con ánimo, con esperanza, y proyectarnos también al futuro. El ambiente que hemos vivido en esta asamblea ha sido también vivir el espíritu de Aparecida, el espíritu de sinodalidad, de ser una iglesia en salida, una iglesia que pueda acompañar especialmente a los más pobres, a los más necesitados. Hemos tenido mucho pensamiento en esta asamblea, sobre todo a nuestros hermanos migrantes, la realidad que viven ellos, y también hemos podido apreciar el valor de lo que cada uno en la iglesia somos, desde la diversidad de las vocaciones y de los ministerios que el Señor nos llama. Distintos, pero no distantes. Decía en su momento el historiador Fernando Torres Londoño que la primera conferencia celebrada en Río de Janeiro en 1955 estaba rodeada de un gran silencio, hasta el punto de que el documento emanado de ella era de difícil acceso. Torres afirmaba lo siguiente: para algunos, la conferencia sería muy poco reveladora para la historia de lo que sucedió posteriormente, por situarse en continuidad con un modelo de iglesia que habría sido superado a partir del Vaticano II. Es más, sería solo uno de sus últimos episodios. Estoy en desacuerdo con esa opinión. Río de Janeiro 1955 es uno de esos momentos que muestran la dificultad que tiene el historiador para dar cabalmente cuenta del pasado y ayudar a comprender su presente. La conferencia, por su espíritu, por la temática que trató y las conclusiones a las que se llegó, se sitúa en la misma trayectoria del Concilio Plenario Latinoamericano de 1899. Sin embargo, por la forma como se preparó la conferencia y por lo que aparece detrás de algunas tímidas referencias a los problemas sociales latinoamericanos, Río puede ser leída como una manifestación de la evolución psicológica de los pastores y teólogos que, pasados unos años, serían protagonistas del Vaticano II y de Medellín. Me parece importante recordar esta visión del historiador Torres Londoño porque se relaciona con algo que forma parte de las controversias que han podido ir surgiendo durante estas 7 décadas de historia del CELAM. Algunas personas tienen dificultades para ver y entender la Iglesia como una entidad orgánica que evoluciona. Los cambios son lentos, claro, pero se llevan produciendo desde hace más de 2000 años. No nos ponemos de acuerdo con nuestros familiares en las 4 o 6 horas que pueda durar la cena de Navidad y resulta que nos va a resultar fácil coordinar a miles de millones de católicos en todo el planeta. Me temo que no será una empresa de resultados inmediatos. Así que, el CELAM de hoy día, según la visión del historiador Fernando Torres, es heredero de un camino que comenzó en 1899, más de 60 años antes del Concilio Vaticano II. Pero como decía, tal cosa no se puede asumir como cierta si se da validez a la idea de que los acontecimientos sean hechos aislados que suceden sin contexto, como si el Concilio de Nicea, el de Calcedonia o el Vaticano I hubieran surgido de un día para otro y no como respuesta a realidades y necesidades concretas. Quienes creen tales cosas es complicado que se sientan como parte de un mismo todo, porque a día de hoy sigue habiendo grupos que se erigen como auténticos defensores de la fe católica. Dice el obispo José Luis Azuaje, primer vicepresidente del CELAM. La experiencia hermosa que hemos vivido se refleja sobre todo en la vivencia de la espiritualidad, en la liturgia como también en la fraternidad de nuestro encuentro. Muchas veces cuando nos reunimos, mucha gente piensa que se reúnen con técnicas que son necesarias, con metodologías que son necesarias, pero la fuerza primaria
especialmente en la iglesia, en todo encuentro, en toda reunión, es la oración. La centralidad en Cristo Jesús, como ya lo ha dicho el señor cardenal, como también ese acompañamiento de María Santísima. Y eso ha sido como el motor fundamental de nuestras deliberaciones, que han sido deliberaciones en fraternidad, en encuentro, en armonía y sobre todo en visión de no solamente pensar el presente, sino proyectar hacia el futuro, porque la espiritualidad es vivir el Espíritu de Dios en medio de nuestras realidades hacia la proyección futura de todo aquello que la Iglesia, especialmente en América Latina y el Caribe, pueda compartir con el pueblo. El factor fundamental de la fuerza es la espiritualidad y ese Espíritu de Dios que ha estado presente y nos ha acompañado permanentemente en este caminar, especialmente en esta asamblea, y que ha sido el Espíritu que ha acompañado durante 70 años también al CELAM a través de distintas experiencias, de renovaciones, de encuentros, algunas veces también de problemática, como todo pasa en la vida. Por tanto, el CELAM de hoy es también el CELAM de ayer, el que nació antes del Concilio Vaticano II y que tuvo como precursor al Concilio Plenario Latinoamericano de 1899. Si se niega la natural evolución de los planteamientos, que surgió a partir de la escucha del contexto social, económico y político, y se presenta tal cosa como una especie de ruptura con la tradición de la Iglesia, quizás lo mismo nos tendría que llevar también a la negación de cualquier otro órgano eclesial o asamblea surgido según la necesidad del momento. Pero también tendríamos que tener en cuenta que sin la escucha y sin la adaptación contextual, quizás este año no se estaría celebrando el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Cada tiempo necesita una iglesia, y la que está poniendo en práctica el CELAM ya ha dado de sí 2 pontífices. Probablemente en otras latitudes de la geografía mundial haría mucho bien escuchar las voces que allí resuenan. Y viceversa también. No vaya a ser que por poner un acento latinoamericano se nos olvide colocar un punto y coma de Oceanía, una virgulilla asiática, un guión europeo o un subrayado africano. La frase de invitación a la buena noticia que escriba la Iglesia en la historia humana no puede excluir a nadie. Solo de ese modo, dentro de otros 70 años, quizás estemos en disposición de celebrar nuevos aniversarios y recordar buenos y grandes frutos. Y si tú y yo, dentro de esos 70 años, estamos todavía por aquí, quizás podamos compartir otro ratito para hablar de ello. Aunque seguramente tendremos un poco menos de pelo en la cabeza. Durante la última semana han ocurrido muchas cosas en la Iglesia y en el mundo. El obispo de San Sebastián, el claretiano Fernando Prado, ha dado un paso al frente en defensa del monumento al Sagrado Corazón que hay en el Monte Urgull, a propósito del señalamiento del mismo como contrario a la ley de memoria histórica y la proposición de su derribo. Los obispos italianos se sienten decepcionados después de que la primera ministra Giorgia Meloni haya decidido modificar el aporte de la declaración de la renta para la Iglesia sin que haya existido un diálogo previo. La Pastoral de la Salud de la Córdoba, Argentina, se ha manifestado en favor de los afectados por la crisis en el sistema de salud del país. Estas y otras muchas noticias las puedes seguir leyendo en vidanuevadigital.com. Y con esto llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Hemos dado un repaso general a estos 70 años de existencia del CELAM y visto que no todo ha sido un camino de reformas caprichosas ni de palmaditas en la espalda.
Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Es un buen momento para que difundas el episodio en tus redes sociales compartiendo un enlace a iVoox o a YouTube. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.